y que le preguntan a Lil Supa qué cree que estaría haciendo musicalmente Canserbero, si estaría subido, por ejemplo, a la ola del trap o ese tipo de cosas, le preguntaron, y él dice, no, hermano, yo creo que él estaría más en una inclinación que él se había tomado hacia la trova y hacia estos géneros por ahí más poéticos, tradicionales, que el propio rap. Y me parece que cuando leemos a Canserbero en sus últimas letras, en sus últimas canciones, ya se empieza a ver eso, se empieza a escuchar. Pero si querés le mandamos. Tacatata, 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 tacatata. Bueno, estamos, amigo, me parece. Arrancamos nomás. Creo que la cámara, hay como 2 cámaras puestas, pero tenemos que mirar para allá. Bueno, amigo, la idea hoy era charlar sobre Canserbero, porque estamos manija de conversar sobre otros raperos que tengan una complejidad y que nos permitan un nivel de análisis musical que por ahí no encontramos tanto en YouTube, o nosotros por lo menos. Yo tengo una terrible convicción de que el hip hop va a ser respetado en Latinoamérica como un movimiento fuerte, independiente y temible. Aquí se está haciendo música seria. Ustedes son una generación testigo de un movimiento que está creciendo. En internet encontramos todo tipo de análisis sobre Canserbero, pero principalmente residen o sobre sus datos biográficos, porque su vida es interesante en sí misma, o sobre la parte lírica, la parte de las letras. El texto en Canserbero es algo con una potencia impresionante. De hecho, charlando antes, cuando dijimos que lo íbamos a hacer, yo le decía a él en un audio, el más rapero de los escritores o el más escritor de los raperos. Hay un texto, una densidad en la forma en la que trabaja el texto que, bueno, todos sabemos que Canserbero es un maestro, un verdadero maestro en ese sentido. Entonces mi pregunta fue, ¿cómo trabaja musicalmente? Porque esto sí que no encontramos mucho. ¿Cómo elabora musicalmente su rap? ¿Cómo relaciona la música y el texto? Hay un debate viejo, de larga data, cuando hacemos música con texto. ¿El texto está al servicio de la música o la música está al servicio del texto o llevan adelante un vínculo medio parejo de simbiosis? Y en Canserbero mi pregunta era, ¿cómo hace Canserbero? Tenía que analizar musicalmente para poder entender o ver si realmente mi hipótesis inicial se verificaba. Y mi hipótesis era que Canserbero somete la música al texto. El texto es lo más importante, Sí. Entonces lo musical parecía no ser tan importante como en otros raperos. A mí lo que pasaba, amigo, cuando me puse a escuchar un poco más o con más detalle, es que sentía esta cuestión de que uno se abruma por la historia que está contando Canserbero, que en general es bastante narrativo en sus letras, y uno puede llegar a sentir esa cosa de, che, me estoy perdiendo algo. De hecho, te pasa como con una buena película, que tenés que volver a escucharlo una y otra vez y encontrar cosas nuevas, no se gasta, digamos, no es que el material se agota nunca. En esta dialéctica que vos decís entre la escritura y el ritmo, o la escritura y la música, no sé, se da la particularidad de que el chabón lo resuelve de una forma medio magistral. Sí, eso fue una de las conclusiones que saqué después. Analizando un poco algunas canciones, en particular traje un pequeño análisis nomás para que empecemos a descomponer el estilo de Can, de la canción Jeremías 17:5. En ninguna. Cuídese de la envidia, mijo. Una de las conclusiones fue la siguiente, que Can no somete simplemente la música a partir del texto, en el que el texto es lo más importante y acomoda, digamos, la música para poder decir ese texto arriba de un beat, sino que tiene mucha musicalidad. Pasa que suelta las palabras, tiene un delivery que es tan prolijo y tan fluido, con tanta variación, con tanta variedad constantemente, que parece que no estuviera haciendo esfuerzo para rapear. Sin embargo, o que no estuviera haciendo ese esfuerzo estrictamente musical. A su vez también, bueno, ya vamos a ver por qué Can, por ejemplo, no tiene esto que veíamos en Acru. Con Acru siempre estamos cabeceando, moviendo el cuello, siempre nos hace casi bailar de alguna forma con el cuerpo. Sin embargo, Can por ahí no tiene tanto eso. Entonces, ¿por qué no pasa eso, no? Y eso es lo que te da la sensación con los raperos de que quizás no son tan musicales, entre comillas. Sin embargo, lo que me encontré con Can fue todo lo contrario, que es extremadamente musical. Pasa que su musicalidad es compleja y muy flexible, muy plástico, muy elástico. Y pasa que también en momentos él dice cagarse un poco en el flow y en las técnicas y tener verdades para decir. Entonces también, bueno, uno compra esa versión, pero hace cosas musicales. Sí, voy a leer. Arranca diciendo, cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descanse en paz ya. Una vez me dijo, el que razón tenía al advertirme de esta vida puerca, no críes cuervos, o arrancarán los ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Martín Fierro ya, hasta ahí.
No se queda atrás el Martín Fierro. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mi comida. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, gran verdad en esa frase se esconde. Bien, ven cómo empieza a elaborar, cómo rima, cómo la métrica por ahí no va a la típica rima que veíamos en Acru, en los que los cierres de las rimas son siempre en el mismo lugar. Bueno, tenemos justamente otra variedad poética métrica. Bien, es mucho más flexible. Sí, vamos a pasar directamente al análisis musical y vamos a empezar parte por parte. Acá anoté solamente algunos versos, unos 6 versos aproximadamente. El tema es largo también, Sí. Tiene una duración. Si quisieran que hagamos un análisis realmente largo, tendríamos que estar acá 2 horas para O de analizar. última, escríbanlo en comentarios, pueden hacer sugerencias y pedidos. Sí, tal cual. Y yo creo que con muy poquitos versos es tan denso musicalmente y tiene tanto contenido para extraer que igual podemos empezar a descomponer su estilo y empezar a explicar cosas sobre su estilo musical que los van a dejar flayando. Cuídese de la envidia, mijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz ya. Una vez me dijo, ¿y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca? No críes cuervos, o arrancarán tus ojos de sus cuencas. Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira. Perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mi comida. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre, gran verdad en esa frase se esconde. Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien, en el planeta de la hipocresía. Válgame, soy un iluso, tan bravo que me la... Bien, lo primero que podemos decir, esto que les venía diciendo, Cancerbero es flexible. No tiene un tratamiento del ritmo y de los arcos melódicos con los cuales va declamando y recitando su rap que sean siempre repetitivos. No patroniza tanto, sino que justamente todo el tiempo va aportando más que variaciones, variedad. Bien, Okay. Variedad es un poco como aportar elementos medianamente distintos y no variación de un primer elemento. ¿Sí? Claro. Hay una pequeña diferencia morfológica ahí. Paso a explicar. Por ejemplo, si observamos la duración de las frases, esto de analizar las frases tanto en su duración como en cómo está organizada la fuerza dentro de una frase, ¿no? Los impulsos, la manera en que relaja, etc. Lo que tenemos es que él arranca diciendo, cuídate de la envidia, mi hijo. Y ahí respira por primera vez. Entonces hace un arco que va más o menos desde el segundo tiempo del tiempo 4, es decir, el contratiempo, el tiempo 4, que sería en este caso anacruza. Anacruza es cuando anticipamos el tiempo 1. Entonces dice, cuídate de la envidia. Y dice, de la envidia. Y marcan el 1, de la envidia. Y dice, de la envidia, mi hijo. Y ahí respira. Y después dice, de la envidia, mi hijo. Mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz, ya. Y vuelve a descansar nuevamente en el tiempo 3. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Descansa en el tiempo 3 donde tenemos un bombo, donde tenemos un pum, ¿no? En vez de, por ejemplo, afirmarse de lleno en el tiempo 2 y en el 4, donde generalmente tenemos la caja, el snare, que veíamos en Acru, como Acru todo el tiempo se apoyaba sobre el snare. En cambio acá no tenemos necesariamente eso de entrada, ¿no? Vemos que dice, mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz. Recién, descansa en paz, ya. Y este que estira, le da una pequeña respiración. Y después vuelve a hacer una frase, que si se dan cuenta es una frase que dura más o menos 2 tiempos. Después hizo una que dura casi 3 tiempos. Y ahora, o sea, 3 tiempos básicamente. Y ahora va a decir, una vez me dijo, el que razón tenía al advertirme de esta vida puerca, no críes cuervos. O sea, ahora es una frase que dura casi 6 tiempos. Entonces, Larguísimo. sí, la longitud de los arcos, si los ven bien, tenemos una respiración acá, otra respiración acá y recién otra acá. O sea que ya hay variación en la longitud de los arcos. Cuando nosotros veíamos en Acru, veíamos que Acru hacía un pam, una frase y repite tararirarirara, tararita, otra frase igual, casi patronizada de la misma manera, organizada de la misma manera. Sí. Y son frases en este caso de, por ejemplo, 4 tiempos cada una. Acá no, tenemos justamente todo distintos arcos, distintos largos de los arcos, ¿sí? Ahora solo estamos hablando de duración y de cuándo respira. Da la impresión, esto es totalmente especulativo, pero da la impresión de que el chabón pudiera preocuparse más o pensar antes la letra que estar ajustándose al beat de una manera rítmicamente
eso, como decías vos antes. Claro, bueno, esta sensación, este tipo de frases ya inmediatamente nos pone un ritmo que es justamente mucho más lírico que métrico, ¿bien? Y que está más preocupado justamente por la lírica, por la letra, que por la métrica poética. Son dos formas diferentes de encarar lo Son poético, dos maneras ¿no? de escribir. Claro, entonces ahí tenemos una de las primeras características del estilo de Kant. Y ya lo podemos ver solo analizando la duración de los arcos. Y es que Kant es lírico, mucho más que métrico, a diferencia de Acru, ¿no? Claro. Que lo analizamos en el capítulo anterior, por eso mismo lo estoy referenciando, porque lo vamos a usar todo el tiempo como contraste. De hecho, contrastan mucho en estilo y eso nos va a servir para entender. A diferencia de Acru, también tenemos por ejemplo, esta primera estrofa que dice desde Cuídate hasta Cuencas, ¿bien? Y si observamos los siguientes 4 compases, nos vamos a dar cuenta que son totalmente diferentes y en el que no hay como una relación directa de o continuar variando o contrastando. Cuando vimos Acru, veíamos que cada 4 compases o cada 8 compases, Acru hacía algo, inmediatamente hacía algo distinto para contrastar o algo que intensificaba lo que venía haciendo. Entonces él, por ejemplo, venía y hacía un pa, pa, ta, pa, para, pa, pam. Y en los 4 compases siguientes, o metía una variación de eso que confirmaba ese estilo, por ejemplo, un para, ta, 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 o intensificaba, que mantenía una lógica. Variaciones o si no, sobre... sí, contrastaba. ¿Pero qué va creando? Por ejemplo, contrastaba como diciendo tararita, tararita, paratita, ta, 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 que tiene una identidad muy diferente. Lo que va generando son bloques episódicos. Un episodio que sigue a otro y que sigue a otro, y la forma va evolucionando con cómo vamos contrastando este bloque con este bloque. Eso en morfología, cuando estudiamos formas musicales, se le suele decir un tratamiento episódico. Se construye una memoria del que está escuchando, va recordando elementos y momentos de la canción. Y la forma de la canción, es decir, la energía de la canción va evolucionando por cómo esos pequeños bloques se separan el uno del otro. La mayoría de las canciones que escuchamos generalmente tienen un tratamiento más bien episódico, ¿sí? En cambio, en lo que tenemos en Kant es que es puramente narrativo. Es decir, no hay tanto episodios tan marcados, sino que hay todo el tiempo pequeñas frases que entre todas las frases van como si fuera desovillando una madeja de lana, de hecho, y como que va de a poco soltando y soltando y un poco de hilo, soltando un poco de fuerza, acumulando fuerza, como si fuera un discurso que va de a poquito sumando, casi como si fuera una bola de una avalancha, por ejemplo. Y creo que ¿no? por ese motivo podría ser que mucha gente, si no va a escucharlo a él con una predisposición a la historia, a que te cuenten una historia y a prestar atención, y medio que te puedes perder o podés no engancharte con el tema, porque por ahí estás buscando, esto tiene que ver con las expectativas del oyente, o sea, la expectativa y la formación de las personas cuando escuchan rap. Sí, si vas a Cancerbero esperando mover el cuello y quedarte ahí con el rapeo y no solo con el beat, probablemente te lleves una decepción, porque no va por ahí el tratamiento musical que hace Kant. Me ha pasado. Nunca había pensado que tu socio puede ser un sucio que por un negocio te puede dar chuzo. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero el odio me enseñó a ser un lince, nunca un pendejo. Como él todo el tiempo va metiendo pequeñas variaciones, o sobre todo lo que decía, variedad, ¿sí? Variedad, también son los arcos melódicos o las pequeñas inflexiones de altura. Nosotros cuando rapeamos, salvo que justo estemos cantando una nota determinada, por ejemplo, tararirarirari, tirarita, titarara, tararira, bien, salvo que cantemos una nota determinada, lo que generalmente hacemos es pequeñas inflexiones de alturas que son propias más del habla, bien, y sobre todo, bueno, en el caso de un habla rapeada que trata de patronizar mucho más esa forma. Y entonces nosotros podemos analizar también distintos arcos e inflexiones y cómo eso afecta la forma en que se dicen las cosas. Yo no creo ni en mi almohada, ni en mi sombra, o sea, nada, ni siquiera creo en mi viejo. Si algún día te digo que te creo, no me creas que te creo, porque ya no creo ni en mi reflejo. Y Kant tiene una maestría en decir, en el delivery de cómo dice las cosas, que es muy llamativo, Se destaca una banda por eso. Es único. Por ejemplo, él arranca diciendo, cuídate de la envidia, mi hijo, mirándome a los ojos, mi vieja, descansa en paz. Y tira solo mi vieja, ¿bien? Solo mi vieja, mi vieja. Y lo tira súper grave. Y después dice, descansa en paz, ya. Descansa y dice, una vez me dijo, el que razón tenía en advertirme. Y ahí cae, ¿no? Va como claro, y ahí hace un arco melódico, ¿sí? Descendente, el que razón tenía en advertirme. Y todo ese arco que va bajando en advertirme,
¿Qué genera? Fuerza, lo que yo les contaba con Acru también. Cuando hacemos un arco como muy tiriririririririri o tiriririririririri, cuando hacemos esos arcos, esos tipo glissandos tan marcados, generamos un impulso muy direccional. Eso tiene mucha fuerza y pide que se llegue a un lugar. Entonces, ya una vez me dijo, el que razón tenía en advertirme de esta vida puerca. Y ahí lo aplana, ¿no? a la curva melódica, esta inflexión melódica. Dice, de esta vida puerca no críes cuervos. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, más allá de este arco que no tiene nada que ver con lo que viene pasando, acá rítmicamente me parece re interesante. Cuando dice, puerca no críes cuervos, puerca no críes cuervos. Esta figuración puede ser tanto un cinquillo, es decir, 5 notas, 1, 2, 3, 4, 5, puede ser un cinquillo o puede ser una figura que es más propia de cuando tenemos 6 notas. Ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan, ta 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 tan. Eso sería si fuera ternario, si fuera agrupando de a 3, y en este caso agrupa 4 rapitas y una lenta, pero son 5 sílabas que mete en un tiempo. Y si lo hacen cinquillo, ¿por qué digo que no sé bien? Porque no es tan a grilla, o sea, no es tan ajustado con la grilla, es más o menos sutil, son formas en las que encajan las palabras que son propias del delivery, que es muy humano, es muy poco maquinizado, ¿bien? Sí. Y si no, también dice, puerca no críes, puerca no críes, puerca no críes, puerca no críes, puerca no críes. Y no se entiende si es más atresillado o es una figura de 5 iguales. Más allá de eso, lo que quiero reflejar, otra vez, flexibilidad. En vez de ponerse a ver cómo encaja, digamos, una sílaba que no le entra. Normalmente 5 notas, 5 sílabas para un solo pulso nos suele complicar la vida. Sí. Y en este caso, él que hace... Cualquiera diría, elegí una palabra más corta, amigo. Sí, cambiaría la palabra. Y él que hace, ajusta las palabras al beat. Las ajusta, las acelera, hace lo que tenga que hacer con tal de entrar. Lo que tengo que decir. Ya está. Claro. Y ahí vemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo de someter medianamente ahí la música al texto. Igual musicalmente lo resuelve épico. El tipo te hace... pero eso a 92 BPM, o sea, un tiempo bastante rápido, porque el chabón hace y es muy sutil. Es bastante premonitorio todo lo que hizo en su obra. A una escuela de raperos narrativos que hagan también esto y que tengan esta flexibilidad de la que estamos hablando.